Bueno, hola, buenas tardes chicos. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con un tema que, que- que está relacionado con siguiendo la idea de equilibrio del consumidor, ¿no? ¿Qué pasa cuando ante esa condición varía el precio o el ingreso del consumidor? ¿Sí? Entonces, esto se llama cómo encontrar la curva de demanda, que es lo que vimos en la primera clase, y lo que se llama la curva de Engel, ¿sí? Que es cuando varía el ingreso del consumidor, entonces cambian las cantidades que el consumidor en el nivel óptimo puede consumir. Lo mismo cuando varía el precio. Cuando varía el precio, cambian las cantidades las cantidades óptimas que el consumidor puede consumir y desea consumir. Entonces vamos a ver esas dos condiciones, esas características. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es lo que se llama la demanda del individuo, ¿no? Entonces la demanda del individuo, porque nosotros encontramos un punto, ¿no? Ese punto lo que nos indica es, bueno, cuáles eran las cantidades que maximizaban la satisfacción del consumidor, teniendo en cuenta un precio determinado del bien y un precio determinado y un ingreso determinado. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver para encontrar la función de demanda, es decir, las cantidades que maximizan la satisfacción del consumidor cuando varía el precio de los bienes, y que vamos a denominar la demanda del individuo. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo varían las cantidades demandadas de determinado bien cuyo precio varió? Nosotros lo que vamos a analizar es la variación en un precio para calcular las cantidades demandadas, ¿sí? Entonces, suponemos, siguiendo con el ejemplo que habíamos visto en teórico, suponemos y nos preguntamos qué pasa cuando el precio del bien uno cambia, cambia a uno y el precio de las vestimentas cambia a 2, ¿sí? Entonces, perdón, nosotros partíamos de una situación en donde el precio del bien alimentos era de uno y el precio del bien vestimenta era de 2. Entonces, lo que hacíamos acá era calcular la restricción presupuestaria, que era el ingreso del individuo dividido el precio del bien vestimenta, menos el precio del bien alimentos dividido el precio del bien el precio del bien alimentos dividido el precio del bien vestimenta por la cantidad de alimentos, ¿sí? Entonces sabíamos que para encontrar la restricción presupuestaria teníamos que hacer coincidir el precio, las cantidades de vestimentas máximas que podía adquirir, que estaban dadas por esto, eran 10, y las cantidades máximas de alimento que podía adquirir, dado el precio del bien alimento, que era 1, ¿sí? Y en donde un medio representaba el costo de oportunidad de los alimentos, que me decía, ¿cuántas unidades debo renunciar de vestimenta para comprar una unidad más de alimento? Y eso nos daba una restricción presupuestaria que caía por acá, ¿sí? Con 20 unidades de alimentos, ¿sí? Y una restricción presupuestaria que caía por acá, perdón, que sería esta primera, ¿no? Perdón. 20 de alimento y 10 de vestimenta, ¿sí? Que es esta restricción del medio. Ahora, ¿qué pasa si el precio de alimentos en vez pasa a 1, ¿sí? En este caso, si el precio de los alimentos es 1, lo que teníamos es que el punto de tangencia se daba en donde la función de en donde la restricción presupuestaria cortaba la curva de indiferencia más alta que se daba en la utilidad 2, y en donde las cantidades demandadas eran 12 y de alimentos, y las cantidades demandadas de vestimenta eran 4, ¿sí? Ahora, si el precio del bien alimentos pasa a 2, se encarece,
¿Qué va a pasar? La cantidad máxima de alimentos que yo voy a poder adquirir va a ser menor, porque ahora me cuesta más. Entonces, la curva de la restricción presupuestaria va a rotar hacia adentro, que esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Con las variaciones en el precio y en el ingreso. Entonces va a rotar hacia adentro, en donde va a cortar como máximo en 10, porque es lo máximo que puede adquirir cuando ahora el precio es 2. Eso va a encontrar un nuevo punto de equilibrio en una restricción más alta que puede cortar, que es en el punto C, ¿sí? Entonces, en el punto C encuentra su punto de tangencia donde las cantidades demandadas de alimento pasan a 4. Ya dejan de ser 12 y ahora son 4. Y las de vestimentas pasan a 6, ¿sí? Entonces, lo que pasó fue que encontró un nuevo punto de equilibrio. Y nos preguntamos, ¿qué pasa si el precio del bien alimentos cae a 0,5? Ahora yo voy a poder comprar más de vestimenta. ¿Cuánto? 0,20 dividido 0,5, que eso me da 40. Y entonces, la pendiente de la restricción presupuestaria ahora es 2. ¿Sí? 0,5 dividido 2. Perdón, es cuarto, es 0,25, no es 2, es 0,25. Entonces la restricción presupuestaria se mueve hacia afuera, ¿sí? Pudiendo comprar como máximo 40. La nueva restricción presupuestaria va a cortar con una curva de indiferencia más alta, porque ahora puedo comprar más, en U3 y va a demandar 20 unidades del bien 1, vestimenta, y 5 unidades del bien 2, alimentos. ¿Qué pasó con la pendiente? Cuando la pendiente cayó porque se pasó a ser 1, ¿sí? Lo que pasó es que cambió el costo de oportunidad. Ahora necesito uno de alimentos y uno de vestimenta para adquirir una unidad de alimentos, porque ahora valen lo mismo. Entonces, si yo quiero adquirir uno de alimentos, necesito 2 pesos. Por lo tanto, ¿cuántas vestimentas tengo que reducir? Una, porque una vestimenta vale 2 pesos. Cuando pasa acá, que es 0,25, 0,5 dividido 2 es 0,25, lo que está pasando es que la curva de la restricción presupuestaria o la recta de la restricción presupuestaria cae la pendiente, se vuelve más horizontal, ¿es cierto? Entonces, cuando esto ocurre, lo que me pasa es que se reduce el costo de oportunidad, porque yo ahora voy a necesitar 0,5, 0,25 de vestimenta para adquirir una unidad más de alimentos, porque yo necesito 0,5 pesos para comprar una unidad más de alimentos y cada vestimenta sale 2, o sea, tengo que resignar un cuarto de vestimenta, ¿sí? Ahora, fíjense, yo varío el precio y tengo 3 puntos de equilibrios distintos, ¿sí? C, B y D. La curva que une a todos esos puntos de equilibrio se llama curva precio-consumo. La curva precio-consumo me dice las cantidades óptimas de alimentos y vestimentas que puedo adquirir dado que varió el precio de uno de los bienes. Y entonces tiene esta forma. Ahora, de ahí también puedo obtener la cantidad demandada de el bien cuyo precio varió, que en este caso son los alimentos, y obtener la curva de demanda. Entonces, fíjense en que esta curva de demanda que vimos en las primeras clases, cuánto iba a demandar a diferentes precios del bien, surge de este problema de optimización, en donde yo tengo los gustos dados por la función de utilidad, donde tengo el precio del bien definido por la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces digo que a un precio de 2 yo demando 4, que es esta restricción presupuestaria y es a donde yo veo el precio. Que a un precio de 1 yo demando 12. Fíjense, bajó el precio, aumenté las cantidades demandadas. Y que a un precio de 0,50 yo demando 20. Esta es la curva de demanda.
Esto es pasar y encontrar la curva de demanda ante variaciones en los precios. Y fíjense en que cada uno de estos puntos lo que representa es las cantidades máximas que las cantidades que el consumidor va a poder demandar o va a decidir que optimizan su función de utilidad, es decir, que le permite alcanzar la máxima utilidad posible, teniendo en cuenta la restricción con la que cuenta, que es el precio y el ingreso que él tiene. Vamos a ver lo que se llama la curva de Engel. La curva de Engel lo que me mide son variaciones en el ingreso. Recordemos que además del precio, lo que podían variar son el ingreso. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasan con las cantidades demandadas, estas que optimizan la función de utilidad del consumidor, cuando varía el precio y el ingreso de los bienes? Entonces, supongamos variaciones en la renta. Cuando variaba la renta, lo que yo tenía eran movimientos paralelos de la curva de restricción presupuestaria, porque a mí lo que me decía es que como varía la renta, yo voy a poder adquirir siempre una mayor cantidad de ambos bienes. ¿Sí? Variaba de forma paralela. No pasa nada con la pendiente de la curva porque los precios no variaron. ¿Sí? Entonces, supónganle que el ingreso es de 10, acá tenemos las cantidades máximas que puede adquirir de alimentos y las cantidades máximas que puede adquirir de vestimenta, ¿sí? En donde la demanda de alimentos, que es el punto de equilibrio, ¿sí? Con ese ingreso y esa demanda, con ese ingreso y el precio de los bienes que no varió, la pendiente sigue siendo 0,5, porque estamos suponiendo los precios originales, alcanza un nivel de equilibrio en donde demanda 4 de alimentos y 3 de vestimenta. Suponemos que el ingreso pasa a 20. Bueno, voy a poder comprar más de los dos bienes como máximo. Entonces la recta de la restricción presupuestaria se mueve hacia arriba porque puedo comprar más de los dos bienes. Eso me va a permitir a llegar a una curva de indiferencia más alta, en donde yo voy a demandar 10 unidades de alimentos y 5 unidades de vestimenta. Fíjense en que yo puedo comprar más y deseo comprar más y mis planes de compra aumentan cuando aumenta el ingreso. Y lo mismo pasa si el ingreso pasara a ser de 30, ¿sí? Yo voy a poder adquirir una mayor cantidad de alimentos, ¿sí? 30 dividido 1, y una mayor cantidad de vestimenta, 30 dividido 2, 15, que son los cortes sobre los ejes de los alimentos y de las vestimentas, ¿sí? Y las cantidades demandadas de alimentos van a ser 16 y las de vestimenta son 7. Acá yo también puedo unir todos los puntos óptimos que me dicen las cantidades máximas que estoy dispuesto a demandar de alimentos y vestimentas, dados las variaciones en el ingreso, que es la curva de renta-consumo, ¿sí? Y a partir de ahí yo puedo ver qué pasa con la función de demanda. ¿Y qué va a pasar con la función de demanda de alimentos? Si el precio del bien no varió, porque sigue siendo 1, pero sin embargo yo puedo adquirir 4, 10 y 16. ¿Qué está pasando con la curva de demanda? Se está trasladando paralelamente en cada uno de los casos en donde aumentó el ingreso. Fíjense en que al mismo precio yo puedo ir aumentando las cantidades máximas a demandar, las cantidades que voy a demandar del bien de alimentos. La curva se desplaza. ¿Por qué se desplaza? Porque estoy moviendo un determinante distinto al precio. Recordemos lo que veíamos antes. Cuando variaba el ingreso, el precio de otros bienes y demás, lo que pasaba en el plano de la curva de demanda es que la curva se desplazaba. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo yo acá voy entendiendo lo que va pasando con la curva de demanda, al principio tomábamos como una condición dada. Pero también puedo graficar lo que se llama la curva de Engel. La curva de Engel lo que a mí me permite analizar es la demanda-ingreso del bien. La demanda-ingreso de bien lo que a mí me relaciona son las cantidades del bien que yo voy a demandar, alimentos, por ejemplo, con la renta que yo recibo o el ingreso que yo recibo. Entonces, si yo tenía un ingreso de 10, demandaba 4.
Si yo tenía un ingreso de 20, demandaba 10, si no me equivoco, ¿no? 10. Y si yo tenía un ingreso de 30, demandaba 16. Si uno todos los puntos, yo voy a obtener la curva de Engel. Fíjense en que en este caso, en donde cambia mis ejes cartesianos, yo tengo cómo varían las cantidades demandadas ante variaciones en el ingreso. Y acá sí estoy viendo sobre la recta. ¿Por qué? Porque está variando, como alguien había dicho, la curva, una variable endógena a este gráfico. ¿Sí? Entonces, la curva de Engel sí es una curva que me permite ver movimientos sobre esa curva cuando varía el ingreso del bien. ¿Sí? Que es distinto a lo que vemos en la función de demanda cuando varía el ingreso del bien, que lo que vemos son variaciones paralelas de la curva de demanda y diferentes puntos a demandar cuando el ingreso es de 1 peso. Tanto en este gráfico como en este gráfico, este 4, este 10 y este 16, lo que me dicen es las cantidades que el individuo está dispuesto a demandar que maximizan su utilidad a diferentes niveles de renta, a diferentes niveles de precio, en uno y en otro caso. ¿Sí? Y acá aparecen diferentes tipos de bienes, ¿no? Cuando vemos la renta, variaciones en la renta, decía que variaba la renta. Entonces, volviendo al gráfico de las mapas de isocuantas, yo puedo tener diferentes circunstancias, ¿no? En donde, fíjense, el ingreso va aumentando, pero sin embargo, las cantidades, cuando el ingreso pasa de 10 a 20, las cantidades pasan de 5 a 10. Pero si el ingreso aumenta a 30, dadas las curvas de indiferencia, dados los gustos de los consumidores, que estas curvas de indiferencia son diferentes a las que vimos inicialmente, él va a demandar un punto como C, ¿sí? Que serían casi 8 cantidades, ¿sí? Son menos de 10, ponele, son menos de 10. Es menos que el punto B. ¿Qué está pasando? Yo acá estoy viendo un bien normal, porque aumentó el ingreso y aumentaron las cantidades demandadas. Pero cuando el ingreso sube mucho, que es lo que habíamos hablado al inicio para entender que había bienes normales e inferiores y que dependía del tipo de ingreso que nosotros teníamos, el bien pasa a ser inferior. Aumenta el ingreso y las cantidades se reducen. ¿Cómo lo veo? Lo veo con una curva ingreso-consumo o renta-consumo que se va para adentro. ¿Sí? En vez de tener una curva de ingreso-consumo que siempre es creciente, esta curva de ingreso-consumo va a tener una parte creciente y va a tener una parte decreciente con pendiente negativa. ¿Sí? Porque es un bien inferior, porque hay un nivel de ingreso a partir del cual ese bien se demanda menos de ese bien cuando el ingreso es más alto, ¿sí? Estábamos, por ejemplo, en el caso de, suponemos, si yo deseo viajar de vacaciones a Córdoba. Bueno, si yo tengo un ingreso muy bajo y aumenta un poco de bien, digo, bueno, voy a hacer un viaje a Córdoba, por ejemplo, si yo acá estaría analizando, por ejemplo, los viajes, los pasajes en micro, ¿no? Ahora, si mi ingreso sube mucho, voy a dejar de tener 10 horas de micro y voy a pasar a tener 1 hora en viaje de avión. Entonces, en vez de aumentar, como venía haciendo acá, mis horas de viajes en micro, bueno, el viaje en micro, como ahora tengo un ingreso mucho mayor, se va a volver un bien inferior porque yo voy a dejar de demandar porque lo voy a sustituir por otro que es un bien que me permite o me da más facilidades para llegar a mi destino porque ahora dispongo de más ingreso y puedo adquirir ese bien, ¿sí? Entonces, la curva de Engel puede tener pendiente positiva o puede tener una pendiente como esta, que sería como una especie de boomerang, en donde hasta determinado nivel de ingreso el bien se comporta como un bien normal porque aumenta mi ingreso y aumenta mis cantidades demandadas, o puede, a partir de determinado nivel de ingreso, volverse negativo
con pendiente negativa y estaríamos hablando de un bien inferior, ¿sí? Esto puede ser siempre normal o siempre inferior. En este caso estamos viendo un bien en donde hay determinado nivel de ingreso, que por ejemplo acá lo plantea en 20, que hace que el consumidor, a partir de ese nivel de ingreso, ya empiece a tratar por sus preferencias al bien de alimentos como un bien inferior. El próximo tema a ver es efecto sustitución y efecto ingreso, que lo vamos a ver en otro video. Como ustedes puedan ver esto y entender esto con este video y después seguir avanzando, que lo que vamos a ver con el efecto ingreso y el efecto sustitución son un análisis de, bueno, a ver, detrás de lo que pasa en el cambio en el precio. ¿Qué hay? Bueno, eso es lo que vamos a ver con el análisis del efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Sí? Intenten entender esto, lean esto y después pasamos a otro tema.